Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes de nuevo este domingo. Gracias por tomar el tiempo y sintonizar este programa. Dios les pague. Quiero hacer algunos anuncios. En primer lugar, estamos terminando nuestra primera semana de ayuno, entrando a la segunda. Gracias a todos ustedes que han estado participando de este ayuno de Daniel. Estamos en un ciclo de evangelización 2 y ahora estamos en la semana de contactar, la primera semana de identificar. Estamos orando por nuestros amigos, anotando sus nombres. Entramos en la segunda semana de contactar y esta semana estaremos contactando a la gente en nuestra lista. Así es que Dios les pague por su compromiso a la visión de nuestra iglesia. En tercer lugar, quiero invitarlos a todos ustedes a conectarse con nosotros en la oración de las 5 a las 6 de la mañana. Como ya saben, estamos reuniéndonos aquí en el templo para orar, los hermanos y hermanas. Y para los que no pueden venir, pues se conectan con nosotros a través de un texto. Así es que Dios les pague a todos ustedes por lo que están haciendo, por mantenerse en ritmo con lo que es la visión de nuestra iglesia local, la estrategia de Jesús. Ahora, si abren sus Biblias a Hechos capítulo 2, vamos a estar hablando sobre Pentecostés. Quiero que pongamos nuestra atención en los primeros 4 versículos del capítulo 2. Leamos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Oremos. Señor, ayúdanos en este tiempo que estamos estudiando tu palabra. Danos un mensaje para nuestro corazón. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes durante estos momentos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos estudiando el libro de los Hechos, como ya saben, y hemos hasta ahorita pues, estudiado varias diferentes cosas. Voy a hacer hincapié sobre 3 cosas que hemos dicho que creo yo que son importantes. En primer lugar, Jesucristo edifica su iglesia, que es lo que hemos estado estudiando. Jesucristo edifica su iglesia a través de llenar a creyentes del Espíritu Santo para que Él pueda obrar a través de la iglesia. En segundo lugar, el bautismo del Espíritu Santo nos empodera a nosotros para que el Espíritu Santo dé un testimonio sobrenatural de la resurrección de Jesús. Número 3, es súper importante que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia de Osana, estemos unidos en lo que es la visión de la iglesia y en la misión de alcanzar al perdido y hacer discípulos. Ahora, en el mensaje voy a hacer 5 declaraciones con respecto a estos versículos que acabamos de leer. 5 declaraciones. Y espero que a través de ellos, pues no responder a todas las preguntas que posiblemente pueden existir de estos versículos, pero sí quiero mencionar algunas verdades que creo yo son importantes. Right? En primer lugar, déjenme hacer hincapié sobre el hecho de que el bautismo del Espíritu Santo es crucial para la iglesia. Ya lo hemos enfatizado bastante, pero no nos hace bien recordarnos de nuevo que el bautismo del Espíritu Santo es crucial para el bienestar de la iglesia, para cumplir la misión de la iglesia, para la santidad de la iglesia. Si nosotros como pueblo estamos llenos del Espíritu Santo, podremos
estar en relación con Dios, vivir vidas de santidad y lograr la misión que Él nos ha dado a lograr. El mensaje de hoy en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, simplemente quiero hacer unas oraciones, declaraciones, y quiero que ustedes escuchen y examinen lo que vamos a decir en las Escrituras. Primera declaración. Los discípulos esperaron la promesa del Espíritu Santo hasta que fueron llenos. Importantísimo. La idea es que todo creyente tiene responsabilidad a Cristo, porque Él nos dio un mandamiento de esperar hasta que seamos llenos del Espíritu Santo. Me recuerdo años atrás había cultos cuando uno venía, pedía a Dios el Espíritu Santo y prevalecíamos pidiéndole a Dios, buscando a Dios. Se acababa el culto, los hermanos comenzaban a irse a la casa y no todavía pidiéndole a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Es esencial. Los discípulos más bien esperaron la promesa del Padre hasta que fueron llenos del don del Espíritu Santo. Mira el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, la semana pasada no prediqué a través de este medio, pero sí hice mención y prediqué del versículo 1 y hablé de la importancia de la unidad en la iglesia. Tenemos una visión, tenemos una misión, tenemos nosotros un trabajo que Cristo nos ha dado para lograr, que es traer gente a Jesucristo y hacer discípulos. Este es nuestro trabajo y a través de este trabajo glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, es importantísimo para nosotros estar unidos en la misión que nosotros tenemos. Por eso los animo a ustedes a que se unan al ayuno de 21 días, que se unan a la misión, al trabajo de las 5 semanas del evangelista, el ciclo de evangelización. Todo esto es sumamente importante para nosotros. Hay que mantenernos unidos. La iglesia unida logra grandes cosas. La iglesia unida va a ir avanzando y haciendo la voluntad del Señor. Ahora, este día, versículo 1, enfocamos en el versículo 1 por lo pronto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, el día de Pentecostés comenzó para la iglesia con 120 creyentes, pero toda la ciudad estaba llenísima de gente. Había venido gente de todas diferentes áreas a Jerusalén para celebrar esta fiesta del Pentecostés, que era una fiesta de la cosecha que Dios les había dado al pueblo de Israel. Esta fiesta se celebraba unos cuantos días después de la Pascua, de la fiesta en que ellos celebraban la liberación de la nación del pueblo de la tierra de Egipto. Y en esta celebración de la cosecha, 50 días después de la Pascua, entonces había una tremenda celebración en Israel, en Jerusalén, y venía gente de donde quiera. Y aunque la ciudad estaba llena de actividad, la iglesia se mantenía bien enfocada. Ahí se encuentra en la palabra unánimes juntos. Nos habla de dos cosas: de que estaban juntos como un cuerpo en el mismo sitio, pero además de eso, unánimes nos dice que estaban unidos en propósito. Estaban todos girando alrededor de una meta. Dios les había hecho una promesa. Jesucristo les había dicho que iban a ser llenos del Espíritu Santo, y esto es lo que ellos tenían en sus corazones. Pero para recibirlo tenían que esperar. Ya habían esperado, este es el 10º día que ellos han estado esperando el descenso del Espíritu Santo. Ahora, esto es muy importante, del saber esperar en Dios, de esperar en Él. El esperar en Dios es importante porque, número 1, nos enseña la obediencia. Jesús les había dicho: vayan a Jerusalén, no se muevan de allí hasta que sean llenos del bautismo del Espíritu Santo. Y ellos obedecieron. El esperar, hermanos, todos ustedes
que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, hay que esperar en Dios, activamente esperar en Dios hasta que sean llenos. Segundo lugar, es importante esperar en el Espíritu Santo porque cuando somos llenos del Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros, y esperar en el bautismo del Espíritu Santo nos enseña la importancia de depender en Dios. Ahora, es absolutamente central porque nada de lo que hemos sido comisionados para lograr en el reino de Dios se puede lograr sin la ayuda del Espíritu Santo. Ahora miren el tercer punto. El buscar la presencia del Espíritu Santo, el esperar sobre el bautismo del Espíritu Santo es importante porque el poder de Dios, que es lo que recibimos, Hechos 1:8, que es lo que recibimos, es esencial para que la gente se convierta al Evangelio, para que se haga el trabajo del reino. Escuchen, el trabajo del reino es trabajo espiritual, no es natural. Nosotros predicamos con nuestras voces, pero quien hace la conversión, el trabajo, la obra, es el Espíritu Santo, porque la obra de la iglesia, el trabajo de la iglesia es espiritual. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Es decir, el trabajo del reino es espiritual, y porque es espiritual, requiere poder espiritual, requiere percepción espiritual, requiere tener oídos afinados al ámbito espiritual. Tenemos que tener esto en nuestras mentes. En último lugar, la razón que debemos de esperar, que es importante esperar al Espíritu Santo, es porque buscando el Espíritu Santo mantiene la llenura del Espíritu como una prioridad de nuestra vida. Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, después de la salvación, la primera prioridad en la vida del cristiano es la llenura del Espíritu Santo. No se vayan a hacer nada más, no hagan otra cosa. Ustedes asegúrense de que hasta que sean llenos del poder del Espíritu. Es una prioridad para mucha gente en la iglesia, demasiada gente. Esto de la llenura del Espíritu Santo ha parado de ser una prioridad para ellos. Ya pasó un periodo de tiempo, no han sido llenos con el Espíritu Santo y como que pierden el énfasis, como comienzan a ponerlo por un lado al seguir haciendo otras cosas. No se ponga a ministrar, no se ponga a hacer nada, a evangelizar, no se ponga a hacer nada. Busque primero la llenura del Espíritu Santo. Después de la salvación, la primera prioridad en la vida del cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que yo creo. Ahora miren, eso todo lo encontramos en el versículo 1. Ahora vamos a ver 3 señales en los siguientes versículos del bautismo del Espíritu Santo. La segunda declaración que quiero hacer es esta, y se encuentra en el versículo número 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos juntos. ¿Sí? La segunda declaración es esta, que uno de los señales de que había llegado el bautismo del Espíritu Santo era un estruendo como un viento recio que soplaba. Es una manifestación física, audible, es un señal de que esto es lo que esto es el bautismo, esto es lo que Jesús había mencionado. Cuando llegan a Jerusalén, llegan queriendo recibir la promesa, pero no están completamente seguros de cómo se va a manifestar todo eso. Me imagino que no. La Biblia no menciona que estaban conscientes de qué es lo que todo lo que iba a suceder. Pero lo primero que sucede es que se oye un ruido, un estruendo, y un estruendo se hizo para llamar la atención de toda la gente, un estruendo como un viento recio que soplaba. Y entonces, esta señal es importante porque lo vamos a ver en esta ocasión en Pentecostés, esta evidencia, señal, y ya no lo vamos a ver en el futuro.
Es decir, la única vez que se menciona cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo, que se oye un estruendo como un viento recio que soplaba. Hay dos, como vamos a ver en unos momentitos, dos señales que son introductorios y un señal que es permanente. El estruendo como un viento recio que sopla, y las llamas de fuego son señales introductorias. Es decir, suceden una vez y ya nunca más van a suceder otra vez. La señal de que fueron llenos del Espíritu Santo, que persiste, y ahorita le explicaré por qué, es el hablar en otras lenguas. Lo que vemos aquí es que ellos oyen un estruendo que suena en ese lugar donde están reunidos. Ahora es interesante no pensar que el derramamiento del Espíritu Santo era audible y era visible. Estos dos señales, audible y era visible. Es decir, había una manifestación exterior de que aquí, esto es lo que había profetizado Juan el Bautista, tanto como Jesús el Salvador del mundo. Había declarado este bautismo que Jesús le iba a dar a la iglesia. Ahora, miren conmigo San Juan capítulo 20, versículo 22, porque aquí esta escritura es interesante en que Cristo hace como un hecho profético sobre los discípulos. Los discípulos están reunidos con Él, ya Cristo resucitó, ya está por ascender e irse con el Padre. Y miren lo que Jesús dice cuando Él reunió a los discípulos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahí están todos los discípulos y Jesucristo. Entonces hace este acto profético. Él sopla sobre ellos, y al hacer esto les dice: recibid el Espíritu Santo. Esto ha haber impresionado sus mentes. El hecho de que Jesús sopló y entonces les dijo: recibid el viento y el Espíritu, el aliento de Jesucristo, la vida de Cristo en la iglesia. Aliento es vida, el soplo es vida, el Espíritu es vida. Entonces, cuando Jesús sopla sobre los discípulos, Él les está indicando: cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir la vida, el pneuma de Jesús en ustedes. Pues ya les había dicho eso, ¿no? Me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Hoy estoy con ustedes, en ese entonces estaré en ustedes. San Juan capítulo 14. Ya les había indicado lo que Él iba a hacer. Los iba a llenar del Espíritu Santo, y parte de esto iba a ser el pneuma de Dios, el viento, el respiro, el aliento de Dios. Ahora, interesantemente, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que el viento en el Antiguo Testamento, el ruach, o en el Nuevo Testamento el pneuma de Dios, el aliento de Dios, es tipo se tipifica en viento. Cuando Dios está presente, entonces cuando la vida de Dios está presente, entonces la gente lo mira en el pneuma, el soplo de Dios, el viento de Dios. Miren conmigo Ezequiel 37:9. Esta es la visión de los huesos secos, el valle de los huesos secos. Y aquí Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle, gran valle, lleno de huesos secos. Y entonces le dice: profetiza. Y él profetiza. Y los huesos comienzan a conectarse, a reincorporarse. Y entonces sigue profetizando y llega la piel y los órganos y cuerpos completamente enteros, pero no tienen vida. El cuerpo ya está, cada coyuntura, los brazos, los pies, los ojos, el cabello, todo en orden, pero no tienen vida. Entonces en el versículo 9 le dice Dios al profeta: y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
So, Dios le dice al profeta, comienza a profetizar a los vientos que soplen sobre estos cuerpos ya completamente incorporados, ya en todos los sentidos, cuerpos con todos los necesarios órganos para poder vivir, pero no tenían vida. Y el espíritu, el viento que sopló sobre esos huesos, les dio aliento y vivieron. Un gran ejército se levantó. Entonces, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el viento tipifica el Espíritu de Dios. Pues ahí están los 120 discípulos reunidos. Se oye un estruendo de un viento recio que soplaba. Y entonces ellos saben que esto es Dios, porque el viento tipifica la presencia del Dios que da vida, que da vida. Esto es interesante. Lo siguiente que vemos es que ahora en el versículo número 3, leámoslo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. So, los eruditos dicen que se apareció fuego y entonces el fuego se repartió en lenguas de fuego que se asentó sobre cada uno de los que estaban reunidos en ese lugar. Y otra vez tenemos el fuego, otro elemento que tipifica la presencia de Dios. Tenemos primero el viento que tipifica la vida de Dios. Tenemos el fuego que representa la presencia de Dios en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Miren conmigo Mateo 3:11, donde Juan el Bautista está profetizando sobre Jesucristo, de Jesucristo. Y esto es lo que él dice. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. So, aquí él quería un contraste entre el bautismo de Juan el Bautista, que era este bautismo en agua para arrepentimiento, pero ahí venía uno después de él que era superior, infinitamente superior a él, y él iba a bautizar a la gente no con agua para arrepentimiento, sino que iba a bautizarlos con el Espíritu Santo y con fuego. Dos completamente diferentes bautismos. Un bautismo que es el bautismo en agua y el otro bautismo que es el bautismo en fuego y en el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, esto era importante porque el bautismo de Jesús era superior en grande manera al bautismo de Juan, aunque el bautismo de Juan en su día fue sumamente importante para el pueblo. Otra vez tenemos el elemento del fuego que representa la presencia de Dios. En otras palabras, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con la presencia de Dios en el corazón del creyente. Cristo viniendo y llenándonos de su presencia. Cristo viniendo y estando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ahora, quiero que miren algunas citas simplemente para reafirmar esto. En Éxodo, capítulo 3, versículo 2, lo que encontramos es este versículo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto ya todos sabemos, es la historia del llamamiento de Moisés, donde Dios llama a Moisés y él está cuidando sus ovejas, 80 años de edad allá en el desierto, y él nota que hay una zarza que está quemando y sigue cuidando de sus ovejas. Y entonces nota otra vez la zarza que sigue consumiéndose, sigue quemando, pero que no se consume. Y eso atrae la atención de este hombre de Dios. Él se acerca y Dios le dice: quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y entonces Dios entra en comunión con él. Dios se manifestó en una zarza que ardía y no se consumía. El fuego de Dios representa la presencia de Dios. El fuego de Dios que purifica. El fuego de Dios que cambia.
El fuego de Dios que es poder. Ahora, lo mismo sucede con Moisés. Cuando Moisés, estimados hermanos, está en el monte de Sinaí, el pueblo de Israel, la Biblia nos dice que esa experiencia era una experiencia donde había fuego y humo en la montaña cuando Dios estaba allí. Cuando Dios dirigió al pueblo de Israel por el desierto, era un pilar de fuego que los guiaba por la noche. Cuando la presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo, un pilar de fuego aparecía y toda la gente se daba cuenta que Dios estaba en medio del campamento. El fuego de Dios representa la presencia de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En el día de Pentecostés hubo viento y hubo fuego que se repartió. ¿Por qué estos dos elementos? Por esta razón. Porque Dios está diciendo claramente, yo estoy aquí. He regresado. Jesucristo, quien se había ido al cielo, ahora regresa en el Espíritu para estar en el corazón, para morar en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo los llenó en esa ocasión. La tercera cosa que quiero decir es esta, que cuando nosotros somos llenos del bautismo del Espíritu Santo, ¿sí ven? Que en esta ocasión, cuando este pueblo fue lleno, se vieron lenguas de fuego repartidas sobre la gente. ¿Por qué? Porque tipificaba la presencia de Dios en ellos, entre ellos de nuevo. Juan el Bautista lo había profetizado. Ahora la tercera señal se encuentra en el capítulo 4, versículo 4 más bien. Ahora, el viento es temporal, el fuego es una señal temporal, pero lenguas son una evidencia o una señal de la venida del Espíritu Santo que es permanente. Es decir, cuando una persona recibe el Espíritu Santo no va a aparecer lengua de fuego ni se va a oír viento necesariamente. Pero lo que sí va a haber es lenguas. Ahora miren el versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora noten conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los 120, sin excepción. Les declaro esto. La iglesia comenzó con 100% de su membresía siendo llenos del Espíritu Santo, con 100% de su membresía hablando en otras lenguas. Ahora, esto es el plan de Dios. La iglesia tenía que ser llena y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Las lenguas son el señal permanente de ser llenos del bautismo del Espíritu Santo. Ahora usted dice, pastor, usted dice que este es el señal permanente. ¿Por qué lo dice? Bueno, déjenme decirles por qué. La respuesta es que el fuego y el estruendo de un viento nunca se replican o se repiten en el libro de los Hechos. Nunca los vemos otra vez. Pero lo que sí vemos una y otra vez en el libro de los Hechos es que cuando alguien recibe el Espíritu Santo, dan evidencias de haberlo recibido, dan señal de haberlo recibido en que ellos hablan en otras lenguas. ¿Sí? Para Hechos capítulo 2, versículo 4, hablaron en otras lenguas. Hechos capítulo 8, cuando Felipe bautiza a los samaritanos y entonces mandan los apóstoles para que reciban el Espíritu Santo. Y los enviados de Jerusalén oran y ponen sus manos sobre ellos para que reciban. Y entonces Simón, dice la Escritura, que vio que cuando los apóstoles ponían manos sobre los samaritanos, recibían el bautismo del Espíritu Santo. La pregunta es ¿cómo vio? ¿Qué vio? Lo que él vio fue que la gente, cuando los apóstoles ponían manos sobre ellos, hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, Hechos 8 nos dice que los samaritanos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, primero los judíos y entonces los samaritanos, que era una mezcla entre judío y gentil, y entonces se brinca Dios completamente las barreras culturales. Y mientras Pedro está predicando en Hechos 10:46, Dios llena repentinamente a los gentiles del bautismo del Espíritu Santo.
Y entonces Pedro dice, ¿quién puede impedir que estos no sean bautizados? Que estos sean bautizados en el nombre de Jesucristo, siendo que el Señor ha escogido llenarlos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu. En Hechos 19:6, los discípulos de Juan. Y en cada uno de estos instantes, nosotros vemos que cuando fueron llenos, hablaron en otras lenguas. Son la evidencia, el señal que Dios nos deja hoy en día de que nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, es que hablamos en otras lenguas. Es un señal sobrenatural, hermanos. Dice, pero ¿por qué lenguas? Bueno, en primer lugar, porque es con nuestras lenguas que nosotros glorificamos a Dios. Hechos 10:46 dice, porque los que oían que hablaban en lenguas, los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Versículos 9 al 11 de Hechos 2 también menciona que ellos magnificaban a Dios en otras lenguas. Entonces, consideren esto conmigo, hermanos, que Dios nos da el don de las lenguas porque Él quiere que su nombre sea magnificado. Y nosotros cuando hablamos en lenguas, literalmente estamos en lenguas angelicales o en lenguas humanas desconocidas a nosotros, estamos magnificando a Dios. Es glorificar el nombre de Dios cuando uno está hablando en lenguas. Fue David en Salmo 35:28 que dijo, a mi lengua hablará y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Mi lengua va a declarar las grandezas de Dios. Mi lengua va a glorificar el nombre de Dios. Está bien, Dios quiere alabanza, pero yo lo puedo alabar con mi lenguaje nativo, con el lenguaje que yo conozco, seguro que sí, pero cuando Dios toma control de la lengua y entonces en un lenguaje, idioma desconocido usted comienza a glorificar a Dios, Dios está haciendo una declaración. Yo tomaré control de la lengua, de las palabras. Yo usaré las palabras de la iglesia para glorificar mi santo nombre. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Que Dios está tomando control de las lenguas de un creyente. Está tomando control del miembro más desordenado de todo el cuerpo. Miren lo que dice la Biblia. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Usted puede decir que usted es muy religioso, que ama a Dios y que sirve a Dios. Y si usted no controla sus palabras, usted se está engañando a sí mismo. Una experiencia con Dios transforma nuestro hablar, transforma nuestro vivir. El Espíritu Santo viene y nos da el poder para tomar dominio de algo que antes no podíamos controlar. Yo conozco amigos que casi cada segunda oración están maldiciendo algo, diciendo alguna palabra ofensiva, algo que no es bueno. Estas personas no tienen control sobre su lengua. Cuando uno lleno del Espíritu Santo, lo primero que Dios es que toma su lengua y comienza a glorificar a Dios a través de este lenguaje espiritual. Comienza a bendecir el nombre de Dios a través de este lenguaje espiritual. Él toma el control sobre el miembro más problemático del cuerpo. Miren lo que dice Santiago, en el capítulo 3, versículos 5 en adelante. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuál grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana.
pero ningún hombre puede domar la lengua. Interesante, ¿verdad? Que la Biblia dice que nosotros todos luchamos con nuestro hablar, el ser humano. Pero ¿saben lo que Dios hizo? Cuando Él te llena del Espíritu Santo, Él toma esa boca, esas palabras que antes profanaban el nombre de Dios. Toma esas palabras, esa boca, esa lengua que antes declaraba maldición y no podía casi estar en paz con nadie. Y comienza a glorificar y magnificar el nombre de Dios. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Él, lo que antes era un instrumento de injusticia y de maldición, Él toma control de ello y dice, estas palabras, esta lengua, yo la voy a usar para glorificar mi nombre y para llevar el evangelio a la gente que necesita la salvación. Tremendo. Versículo 5 dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. No es coincidencia que la gente de todo alrededor del mundo estaban en Jerusalén en el día que Dios escogió derramar de su Espíritu Santo. Ahora miren, se dicen que en ese entonces la población de Jerusalén era como 30,000 personas, más o menos. Y se dice que en el tiempo del Pentecostés, esa fiesta, venía tanta gente de alrededor del mundo que la población se multiplicaba en grande manera. Algunos han dicho que 2, 3 veces tanta gente, 90, 100,000 personas estaban en Jerusalén durante esos días festivos. Otros han especulado que hasta 250,000 personas estaban allí en el día de Pentecostés. No sabemos con precisión cuántas gentes eran, pero lo que sí sabemos es esto, que este evento era tan importante, la predicación del Evangelio de Jesucristo, el inicio de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo, el testimonio de los fieles creyentes, que Dios trajo gentes de todas las naciones a una ciudad llamada Jerusalén. Y allí con un estruendo que se oyó por toda esa región y llamó y juntó a toda la gente para ver las llamas de fuego que estaba sobre cada uno de ellos y oírlos hablar en otras lenguas. Dios declaró absolutamente esta verdad. Dios ama a todo el mundo y este mensaje del Evangelio y esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo es para las naciones, es para toda la gente. Por eso nuestra iglesia se esfuerza, hermanos, en estas campañas evangelísticas como la en que estamos hoy. Por eso nosotros hacemos lo posible por traer gente a la iglesia y introducirlos a Jesucristo. Porque para nosotros el traer al perdido, al oprimido, al triste, al quebrantado, a los pies de Jesucristo, es nuestra mayor responsabilidad. Y yo les invito a todos ustedes, únanse a la visión de la iglesia. Trabajemos para que el Día del Amigo, que vamos a tener en un mes, se llene este templo de almas necesitadas del Salvador. En el nombre de Jesús, oremos. Señor, bendice a esta iglesia, tu iglesia. Te pido que la llenes del Espíritu Santo, porque es así que tú has escogido alcanzar al mundo y edificar una iglesia. Tus hijos, llenos del poder de Dios, llenos de la gracia de Dios, saliendo, confiando en tu poder para traer a aquellas personas que necesitan la salvación. Hogares quebrantados que necesitan sanidad. Hombres, jóvenes, adictos a las drogas que necesitan liberación. Pecadores, muertos que necesitan vivir. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia y el trabajo que se está haciendo. Te lo pido como tu siervo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, tengan una excelente semana y sigan trabajando. Estamos en la segunda semana del ciclo de evangelización. Dios les bendiga.